Ya empezamos con la unidad número 2. Ya lo que era la evaluación y los contenidos de la unidad número 1 terminaron la semana pasada, en concreto el día sábado. Y el día de ayer ya ustedes podían acceder a la unidad número 2, que era el pensamiento social cristiano y el proceso de interpretación de la realidad. Y para empezar ya a poder definir esto, lo vamos a hacer desde el tema 3, el análisis teológico pastoral de la realidad. Ya vamos a ir viendo de qué trata esto. Pero nada más comentarles que el periodo ya de realización de esta unidad va desde el 31 de agosto hasta el 10 de octubre. Estas 3 primeras semanas, quiero ver. No, estas 2 primeras semanas no vamos a contar con evaluación, sino será hasta la semana les corroboro por aquí, sería entonces hasta la semana del 14 al 19 de septiembre que contaríamos con la tercera evaluación. Así que esta semana y la próxima no vamos a tener evaluaciones, sino hasta la tercera semana de septiembre. Ahora, después vamos a tener una semana, quiero ver, vamos a tener 2 semanas también en las cuales no vamos a contar con evaluación y vamos a terminar prácticamente el 10 de octubre con una evaluación que sería ya la cuarta evaluación de la unidad. Perdón, del curso y la segunda evaluación de la unidad número 2. Entonces sería de la semana del 5 de octubre al 10 de octubre que tendríamos la cuarta evaluación. Repito nuevamente, las 2 primeras semanas de septiembre no vamos a tener evaluación, sino es hasta el 14 al 19 de septiembre que tendremos la tercera. Después tendremos 2 semanas en las cuales solo vamos a verificar los contenidos, retroalimentar y nos vamos a ubicar a la semana del 5 al 10 de octubre en la cual ya tenemos la la cuarta evaluación para este curso y la segunda de la unidad. Ok, entonces la unidad va a comprender desde el 31 de agosto hasta el 10 de octubre. Es una unidad bastante extensa, por decirlo así, porque vamos a contar con tiempo para poder trabajarla. Cada contenido, como ustedes saben, va a contar prácticamente de 2 semanas para poderlo desarrollar y lo vamos a ir haciendo a través de foros de debate. Ya tenemos uno que ya se nos activó desde el día de hoy, que es el debate acerca de la, una problemática actual que estamos viviendo, ya sea en El Salvador o en el mundo, y poderla identificar y describir bajo su opinión, ¿verdad? Con su opinión, con su criterio, usted la va a como explicar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ahora, para comenzar, algo que es muy importante para este tema es conocer la realidad. Ahora, pregunto jóvenes, ¿qué es realidad? Mucho hemos hablado a lo largo de nuestra vida. Es que tú no conoces mi realidad. A veces hay personas que afirman esto, o mi realidad es muy diferente a la de ustedes, o el hecho de decir en el país tenemos dos realidades muy distintas. Entonces, ¿pero qué es realidad, jóvenes? ¿Alguien me puede definir esta palabra? Hola, puedo dar como lo que yo entiendo por Sí, realidad. está bien, Para mí, Ricardo. real, para mí realidad es como la perspectiva propia que se tiene sobre una situación, por decirlo así. Muchas gracias, Ricardo. ¿Alguien más que me pueda ayudar con el concepto de realidad? ¿Qué es realidad? Para usted, ¿verdad? No necesito un concepto muy elaborado.
¿quién más me ayuda con el concepto de realidad? ¿Qué es? Hemos hablado mucho de esta palabra. Vamos a transformar la realidad. ¿Pero qué es esa realidad? Aquí Diana Rivera dice que son las cosas que existen en un entorno algo tangible. Muy bien. Diego Quintanilla dice que es la situación que se vive en el día a día y que tiene que ver con la influencia y que se genera entre los miembros, pues, de los mismos seres humanos. ¿Alguien más? Una intervención más que nos Buenos pueda... días, licenciada. Buenos días, Leandro. Bueno, yo creo que la realidad es la situación que uno vive día con día y para cada uno es diferente y en cada lugar del mundo va a ser diferente. Muchas gracias. Vamos a leer lo que dice Job, que yo lo defino como el conjunto de acontecimientos que describe una situación específica. Ok. Según la filosofía, la realidad es aquello que existe, esté usted presente o no esté presente. O sea, es todo aquello que existe en nuestro entorno, pero no en todo en ese entorno usted va a estar influenciando de manera directa o de manera indirecta. Entonces, aquí, en este preciso momento, en este preciso minuto, segundo, en esta precisa hora, en el mundo están pasando muchas cosas, muchas situaciones, circunstancias, pero en esas circunstancias no estamos presentes en todas. Solo estamos presentes en una de todas esas circunstancias que están pasando en el mundo. Puede decirse de las 7 billones de circunstancias. Ahora, no todas nosotros tomamos influencia, ni todas conocen de nuestra existencia. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes saben muy bien que cuando una persona muere, la realidad aún sigue viviendo, sigue existiendo, aunque esa persona ya nunca va a estar en esta realidad, pero independientemente, la realidad continúa. Por ejemplo, también vamos a darnos cuenta de personas que han marcado la historia del mundo, pero hay algunas que las conocemos y hay otras que no las conocemos. Y no por eso quiere decir que estas personas no hicieron algo importante, trascendente, eh, que, que marcó la historia. Puede ser que haya marcado la historia de una determinada región, no necesariamente para marcar la historia tiene que ser a nivel mundial, sino que puede ser de una determinada región y marcó su realidad, aunque esta realidad no es conocida por toda la humanidad, pero sí existió, sí marcó, sí tuvo una huella dentro de la circunstancia o dentro del lugar donde esta persona se vive. Ahora bien, conocemos jóvenes, me parecía muy bien el concepto que ustedes daban cuando decían que cada persona vive realidades diferentes o entornos diferentes. Hemos escuchado, bueno, yo he escuchado mucho la frase, es que está viviendo la realidad que le tocó que vivir. Entonces, pero estas realidades en algún momento se unifican, en algún momento tienen conexiones. Si ustedes se dan cuenta, a diario nos encontramos con muchas personas y a diario, pues bueno, esto era antes de la pandemia, ¿verdad? A diario nos comunicamos con un montón de personas y estas personas no siempre se conocemos. Entonces, en algún momento somos parte de la realidad de estas personas y también puede que influenciemos sin darnos cuenta en su realidad. Ahora, ¿conocemos la realidad en la que vivimos, en la que nos ubicamos, en la que existimos? ¿O se nos es una realidad desconocida? Cuando yo digo esto es porque sabemos que todos somos salvadoreños. Bueno,
en teoría, ¿verdad? Porque puede que aquí haya una persona que esté aquí en el país, pero no sea salvadoreño. Pero bueno, todos estamos, compartimos una realidad que es ser salvadoreños o vivir en El Salvador. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad como salvadoreños? En este momento preciso, ¿cuál es nuestra realidad, jóvenes? ¿Qué podemos decir de nuestra realidad como salvadoreños o como habitantes de El Salvador? Dejo este espacio para que usted me comparta su experiencia. En sus propias palabras, jóvenes, no necesitan describirme de manera muy elevada. No sé por qué digo y no está hablando, pero bueno, dice que es que la realidad nacional es un poco extensa, porque como ya hemos dicho, la situación en la que vive cada habitante es muy diferente. Muy bien, Diego. Sí, cada situación es distinta, pero hay algo que nos hace en común vivir o experimentar. Por ejemplo, vaya, cuando les doy un ejemplo muy, muy sencillo. Cuando es 24 de diciembre, cuando es 31 de diciembre, por ejemplo, vaya, si es 24 de diciembre, a vísperas de un 25 que se espera una Navidad, se supone que para el mundo católico, cristiano católico, se reconoce que ese día es la venida de Jesucristo. Que ese mismo día fue que nació. Ahora, para el católico es Navidad, el 25, porque es el día que no, que históricamente, pero al menos es el día que se le reconoce el nacimiento de Jesús. Ahora, para el no católico se celebra la Navidad. Para las personas que son cristianas evangélicas, celebran la Navidad. Ese día es Navidad. Y aquel cristiano católico, evangélico, el no católico, el no creyente, ese día tiene descanso. Bueno, en algunos trabajos. Entonces, la realidad de ese 25 de diciembre, sea cual sea, es que se celebra la Navidad, independientemente cómo cada persona la celebre, porque aquel no creyente no la va a celebrar de la misma manera que la celebra un cristiano católico. Muy probablemente el no creyente, su Navidad sea solamente compartir una cena bonita en familia. Otros, su Navidad puede ser salir entre amigos a una discoteca. Entonces, pero para ellos ese día hay algo especial. Igual el 31 de diciembre se celebra el fin de año. Cada quien lo celebra de manera distinta, pero hay una realidad común. Hay un tema en común que estamos viviendo todos, aunque cada uno lo vive de maneras distintas. Ahora, Katia dice, siento que estamos pasando una crisis política debido al poder que se está peleando. También estamos en medio de una pandemia que nos ha dejado una crisis económica debido al paro de la economía y también social, porque está dejando efectos en las personas de estrés y de ansiedad. Muy bien, un buen análisis, Katia. ¿Alguien más que nos pueda ayudar con esto de cuál es la realidad? Diego Quintanilla escribió algo más. El COVID-19 considero que es una realidad nacional y mundial. Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es nuestra realidad? Yo creo que otra licenciada podría ser el punto de las pandillas en nuestro país. Es una realidad que se viene viviendo desde hace muchos años y quizás no afecta a todos en el país, pero es algo que está presente, es una realidad y algunos lo vivimos de diferente manera, otros ni siquiera tienen contacto con ese mundo, pero está.
Fíjate que esto que acabas de tocar, Leandro, es muy cierto, porque a todos no nos afecta de la misma manera el problema de delincuencia y violencia en la que vivimos, pero siempre a todos los salvadoreños eso nos ha etiquetado y nos ha marcado mucho, porque si ustedes se fijan, para ricos y pobres es un problema. ¿Por qué? En primer momento, porque el turista, ahora hay mucho más turista que antes, pero el turista estaba dejando de venir a El Salvador precisamente por esta problemática. Es más, El Salvador para muchos países era uno de los países rojos a los cuales no se recomendaba viajar por esa misma razón, ¿verdad? Ahora, esta situación le afectaba, como dice Leandro, tanto a pobres y a ricos, porque el tema de inversión era muy, muy bajo y no se podía, o sea, no había como esa posibilidad de invertir eh, de otros países para con El Salvador. Ahora, también lo que estaba afectando este problema es el hecho de que quieras o no, gracias a la delincuencia, se decidía en mucho sentido el rumbo de nuestro país, aunque es de esto, como les decía en la clase anterior, no se tiene como algo certero, pues, de que haya sido así, pero sí es algo, una posibilidad de la cual no podemos negar. Ahora, dice Yulisa, nuestra realidad es que grandes y pequeñas empresas tengan una estabilidad económica y con estos sufrimos la crisis económica, ya que todo depende de todo. Por ejemplo, ustedes estaban hablando de una crisis económica mundial y es así. Estamos viviendo una crisis económica mundial que está unida a otra crisis económica, ¿verdad? Pero esta crisis económica mundial en cada país la vive de manera distinta. En El Salvador, pues, por ser un país pobre, se vive en una pobreza extrema y lo que llamamos nosotros, porque anualmente se hacen estadísticas acerca de cuál es el nivel de pobreza en El Salvador, me imagino que este año 2020 va a decaer aún más el nivel de pobreza en el país, debido a precisamente la crisis económica que viene de una pandemia. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más es la realidad de nuestro país? Leandro tocó una realidad que al parecer ahorita no se le está prestando mucha atención, que es la delincuencia, pero como decía el compañero, existe, sí, sí todavía se vive, todavía está, aunque no se le preste la atención que en este momento pues no es parte de las prioridades del país, aunque debería. ¿Qué más? También ahorita, Ujú, creo que en ese justo momento, ¿verdad? También nuestra realidad es que ya se está como viviendo una nueva normalidad, por decirlo así, ujú. porque ya bastante gente está saliendo, ¿verdad? Está volviendo a retomar su vida normal, pero tiene que adaptarse como a las medidas de protección, ¿verdad? Y fíjese con lo que decía Ricardo, nos unimos a muchos países que ya entraron a esto que se le llama, bueno, que se le quiere decir la nueva normalidad, pero este que es el poder vivir con una pandemia a la par, ¿verdad? El problema de esto es que como cultura de El Salvador, ¿qué estamos sacando de esta pandemia? ¿Qué de bueno pudimos sacar? Porque lastimosamente decía, yo, yo vi algunas fotografías que decían por ahí que la nueva normalidad es lo mismo, pero con mascarilla. Entonces, lastimosamente, eh, de muchas cosas tenemos que aprender, pero no hemos aprendido lo que debíamos de haber aprendido de la pandemia. Imagínense culturalmente, nuestro país no tiene muy buena como reputación, por decirlo así, a nivel de cultura, debido a la contaminación, debido al desorden que se hace en muchos casos. Por ejemplo, solamente miremos el ejemplo del tomar un bus, eh, como la gente antes de la pandemia hace el conocido molote de todo subirse, ¿verdad?
Y ahora lo mismo se está haciendo, lo único que la gente anda con mascarilla, cuando se nos está diciendo que hay que tener un distanciamiento, etcétera, etcétera. Entonces, hay algo muy importante y es que cambiar la realidad de un país no es fácil, no es sencillo, porque no, una de las cosas que hay que primero tratar de cambiar o tratar de modificar es el pensamiento o la manera de actuar de muchas personas. Y es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, que por muchos spots publicitarios que se hagan o muchas promociones o muchas cosas que los mismos canales de televisión o el mismo gobierno influencian en la población, no es fácil, porque ya hay una manera de pensar y una manera de actuar. Y en eso es lo que vamos a irnos introduciendo en este momento. Y es que todos nosotros tenemos diferentes maneras de pensar, de actuar, según cómo nos hayan educado o según cómo hemos crecido en el ambiente en que hemos existido, porque no es el mismo ambiente en el cual ustedes están al mismo ambiente en el que está un joven que es parte de estos grupos delincuenciales o el mismo ambiente de una persona que no pudo entrar a una universidad porque no tenía los recursos, entonces ahorita está trabajando. Y entre ustedes no hay el mismo, no es la misma realidad, porque hay unos que están en sus casas y otros que en sus trabajos ven de qué manera les dan permiso para poder estar en una clase. Entonces, cada uno ha tenido vivencias diferentes y según su vivencia y según sus experiencias, cada uno piensa de manera distinta y cada uno actúa de manera distinta. Hay cosas que las hacemos en común y eso le decimos cultura. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un país y porque vemos que el otro lo hace, entonces nosotros lo hacemos. Entonces, los salvadoreños somos así y nos etiquetamos de una manera concreta solamente por decir soy salvadoreño y soy parte de mi país y pertenezco a esta cultura, entonces por eso hablo de esta manera, pienso de esta manera y actúo de esta manera. Entonces, esta situación de que cada uno piensa, actúa, nos lleva a tener un conjunto de realidades muy distintas. Y como ya decía el compañero, en el mismo país, cada uno vive de manera muy diferente las situaciones que se dan en nuestro país. Cada uno tiene diferentes experiencias. Ahora, eso también, mire que lo que dice Diego parece un poco chistoso. Yo dejaría de ser salvadoreña si le fuera el águila, dice aquí. Esa es una cosa que también marca El Salvador, el hecho de la influencia del deporte que se tiene y de lo que a veces este deporte puede ocasionar, no tanto así el deporte como tal, sino el ser fanático a ese deporte. Claro que no estoy criticando a Diego, sino es el hecho de que, por ejemplo, muchos se nos iba creo que a como hacer una reprimenda, algo así, con respecto a lo que se hacía en los estadios, que muchas personas tiraban cosas que no deberían de tirar en un estadio. Y en otros estadios de otros países eso no se ve, o se ve de manera pero muy alejada, ¿verdad? Entonces, esas situaciones, dice uno, pero es que así es El Salvador, pero es que el salvadoreño es impuntual. Entonces, etiquetamos a toda la población en algo que muy probablemente no es involucrada a toda la población, pero como la mayor parte lo hace, entonces toda la población se ve involucrada en esto. ¿Por qué? Porque todos somos parte de un país. Ahora, a todos nos preocupa de manera distinta lo que pasa en este país. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes les interesa ver las noticias? Ya sea por redes sociales o al menos por la radio, escucharlas, ¿verdad? O en el caso de poderlas ver en la televisión. ¿Quién de ustedes sí se interesa al menos por seguir una página?
El Twitter, prácticamente el Twitter se ha vuelto como la red oficial de El Salvador. Ajá. ¿Alguien que me pueda decir? ¿Les interesa a ustedes? ¿Puede estar al tanto de las noticias que pasan en nuestro país o pasa a ser algo que no tiene ningún interés? Yo pienso que de cierta manera sí nos interesa a todos, Ujú, porque como ya lo venimos mencionando, es la realidad nacional en la que nos vemos inmersos, y ya sea de ujú, una o de otra manera, sí nos afecta por el hecho de que somos salvadoreños, y las decisiones que se tomen en este país sí generan un efecto en todos sus habitantes, obviamente. Y también quería aportar que parte de la realidad que vivimos es una cultura de inestabilidad, donde nosotros decimos que tenemos conocimiento sobre cierto tema, y esto hablo tanto en la política como en la economía, como en cultura, como en salud, en educación, cuando en realidad vemos que hay una deficiencia de estos mismos. Y lastimosamente nos venimos a dar cuenta que esto es real o que esto es verdadero hasta que nos enfrentamos ante un problema en el cual vemos que no podemos seguir adelante. Entonces, hasta ese momento comenzamos a tomar diferentes iniciativas para ujú. poder superar todo aquello. Fíjense que esto que decía Diego es muy importante, el hecho de que nosotros a veces decimos conocer, decimos saber algunas cosas, pero cuando nos enfrentamos al hecho de, de el ya opinar, el ya criticar esta realidad con alguien que sí conoce y que sabe, nos damos cuenta que no lo hacemos, que no sabemos y que no conocemos de esta realidad. Entonces, es importante, por ejemplo, con esto que ha pasado acerca de lo no constitucional y de la pelea que existe en nuestro país entre gobiernos, nos hemos dado cuenta que no conocemos la ley de nuestro país. Nos damos cuenta que no estamos al tanto de lo que nos gobierna o de lo que sí podemos hacer o de lo que no podemos hacer. Y hay una constante pelea con que tenemos a tres poderes muy diferentes en nuestro país, de los cuales cada uno no conoce cuál es su función o hasta dónde llega su función y respetar la función del otro. Entonces, y esto a nosotros únicamente creo que voy a hacer una afirmación en el hecho de decir que nosotros seguimos a cada uno de estos órganos del Estado simplemente porque nos convencen de que ellos tienen la razón, no porque nosotros de verdad sepamos que tengan la razón, porque lo hemos estudiado o porque la ley misma lo dice así. Es más, si nos damos cuenta hoy, teníamos una constitución de la República que básicamente se contradice en todo, una constitución en la cual no está implicada una pandemia y en la cual prácticamente hay algunas cosas que no están dentro de la constitución y se han hecho durante años. Y nosotros no las hemos conocido porque precisamente no nos interesa conocerlas, porque nos dejamos llevar por lo que dice una noticia y creemos que eso que está ahí es completamente cierto o tiene toda la verdad o es íntegro y es real. Y nos hemos también dado cuenta que no todo lo que pasa en los medios de comunicación es así como sucede. Que en un medio de comunicación es un lugar donde se puede transgiversar la información y la realidad de maneras tan increíbles, donde una sola fotografía se puede interpretar de maneras distintas. Entonces, estas situaciones en las cuales nosotros nos vemos inmersos a donde no tenemos un criterio personal, sino que tenemos el criterio, repetimos el criterio de otras personas, es donde nosotros mismos no podemos cambiar una realidad si no la conocemos. Hay algo muy importante y es que todos quisiéramos que el país, El Salvador, fuera diferente, que El Salvador cambiara,
que en El Salvador se hubiera más oportunidades, que la política fuera más, más íntegra, más honesta, pero no podemos hacer eso si nosotros mismos no conocemos la realidad en la que vivimos o en la realidad que hemos apostado o a la realidad a la cual le damos el poder sobre nosotros. Ahora, ¿qué más, jóvenes? ¿Qué más está dentro de nuestra realidad? La inmigración. Ahora, con esto de la inmigración, ¿qué piensan ustedes? ¿Conocemos en realidad nosotros este fenómeno de la inmigración? ¿O simplemente nos hemos quedado con lo que nos cuentan? Básicamente nos hemos quedado con lo que nos cuentan, porque dudo mucho que un gran porcentaje de salvadoreños conozca en Carlos. verdad qué es esa inmigración, porque es que ahí depende de cada persona, pues, porque hay diferentes motivos, diferentes circunstancias, y si examinamos un poco más a detalle el porqué de las cosas y descubrimos el motivo de que las personas salgan del país y sentimos empatía por ellos, entonces yo pienso que yo les daría la razón. Por ejemplo, espero no alargarme mucho. Digamos que hay una familia que ha sido amenazada por un grupo antisocial Ujú. y esta persona vive en un lugar en el cual ya está categorizado por ser muy peligroso. Entonces, por esa misma razón, esta familia no puede irse a vivir a otro lugar donde aparezca otro grupo antisocial que sea de naturaleza contraria a donde él vivía antes, porque entonces sigue estando en peligro. Y por la misma razón de trabajo, de estudios, no puede irse a vivir a otro lado. Entonces, ¿qué le queda a esa persona? Más que solo inmigrar por temor a que atenten contra su integridad física, contra su vida, contra su familia, contra todo, básicamente. Y a veces criticamos esta parte en la cual nosotros decimos, ¿por qué esta persona no se quedó en el país? ¿Por qué esta persona no luchó? ¿Por qué esta persona puso o puso en peligro la seguridad de toda su familia? Entonces, si no nos damos cuenta que esta persona vive una realidad muy, muy concreta, muy tangible, en la cual la única salida que le encontró fue migrar. Y es que esto se vivía bueno, se vive aún en la actualidad, en el cual nuestro país no es el futuro de muchos jóvenes. Por ejemplo, muchas personas dicen, mi esperanza o mi aspiración es poder viajar a otro país y poder estabilizarme y poder tener un futuro en otro país, no aquí. Y solo piensen ustedes, ¿qué futuro le encuentran ustedes a su propio país? ¿Creen ustedes que un país como el nuestro, que ahorita está viviendo una crisis muy grande a nivel general, a nivel económico, político y de salud, estamos viviendo una crisis muy grande? O sea, ¿qué esperanza le podemos encontrar? Y lastimosamente, los únicos que podemos hacer un cambio dentro de nuestro propio país somos los que no queremos tener un futuro dentro de él. Aquí dice Jeffrey, yo lo vivo por medio de mi padre. Mi padre por la economía, igual mis amigos se fueron por las razones que mencionó el compañero, por la misma delincuencia. Y dice otro compañero, es muy triste, pero cierto, mm, mi familia, una parte por la guerra. Casi que la mayoría de todos los que estamos aquí tenemos un familiar en el extranjero, precisamente por esa necesidad de tener que buscar un futuro mejor para su familia. Bueno, vamos a dar un espacio ahorita de 5 minutos. Regresamos nuevamente a las 7:45 para poder volvernos a conectar con el mismo link y terminar con el tema. Muchas gracias, jóvenes. Así que puntualmente nos conectamos. Dentro de la iglesia se reconoce en América Latina una reunión de obispos llamada la Conferencia Episcopal de América Latina,
con sus abreviaturas CELAM. Esta conferencia episcopal en América Latina, su objetivo básicamente es poder adaptar lo que la misma iglesia propone a nivel universal para la realidad en la que nosotros vivimos. Solo nos damos cuenta en la cual que en Europa hay una realidad muy distinta a nivel de fe y de preocupación que América Latina. En Europa la preocupación más que por los pobres es, que siempre es igual, ¿verdad? Pero es más que todo acerca de que muchos de los jóvenes no entran a una iglesia o no quieren entrar a una iglesia porque precisamente el mundo de ellos es muy diferente. Ellos básicamente en en Europa hay más independencia. En cierta edad el joven busca independizarse y tener la libertad. Eh, eh, Caso que en América Latina es un poco diferente. Entonces, en Europa, muchos de esos jóvenes prácticamente no tienen, o sea, no tienen como una fe muy arraigada o muy fundamentada. Por lo tanto, la mayor parte de las iglesias en Europa son de ancianitos, de personas ya de la tercera edad. En cambio, aquí en América Latina la preocupación es muy distinta. Sí hay mucho joven todavía dentro de la iglesia y aunque ahorita pues podamos ver solamente cabecitas grises dentro de las iglesias por la misma crisis, sí hay muchos jóvenes activos todavía. Pero entonces, ¿cuál es la preocupación de América Latina? La preocupación de América Latina es el alto índice de pobreza en el cual nosotros vivimos, en el que muchas personas ahorita no están viviendo pobreza, sino miseria. Entonces, esa es la preocupación de América Latina. Por lo tanto, la conferencia episcopal cada cierto tiempo se reúne para tocar temas importantes que que están aquejando a los pobres en América Latina. Y precisamente el CELAM propone un método para poder em, ir trabajando esta realidad de la cual nosotros ya hablamos en la primera parte de la clase, en el cual muchas personas están viviendo un fenómeno de delincuencia, no solo en nuestro país, sino que en muchos países de Latinoamérica. La migración, lo que hablábamos en El Salvador, sabemos que la migración en un porcentaje se da gracias a la delincuencia, pero países como Guatemala, como Costa Rica, como Cuba, países como Colombia, Venezuela, en la cual el índice de delincuencia es menor que el nuestro, ¿por qué se tiende a migrar? ¿Por qué las personas tienden a irse? Entonces, la conferencia episcopal, el CELAM, busca una respuesta a todas estas preguntas. Entonces, ellos proponen que la iglesia en general trabaje un método. Este se llama ver, juzgar y actuar. Son los pasos del método. Este método básicamente tiene lo siguiente. Es poder ver, poder juzgar la realidad a la luz del Evangelio y actuar a transformar esta realidad. Porque a pesar de que las personas se crea, ¿verdad? Que la solución para muchos de los problemas es la migración, no es la solución. Lastimosamente la persona, el migrante, y a ustedes es una realidad que para ustedes no es desconocida, el migrante en otros países es excluido, es marginado, el migrante no tiene las mismas oportunidades, eh, le cuesta mucho a pesar de que para poder decirlo, el salario mínimo, el salario que reciben en Estados Unidos es mucho mayor al que se recibe aquí en El Salvador, pero es más equivalente. Tú ganas lo que tienes que gastar. No ganas más de lo que tienes que gastar, ni ganas menos, ¿verdad? En cambio, aquí en El Salvador sí hay un déficit en el caso del salario, pero en Estados Unidos hay una equivalencia. Por lo tanto, tampoco hay mucha oportunidad de tener mucho lujo en Estados Unidos y en Europa de igual manera.
Entonces nos damos cuenta que tampoco el migrar soluciona todos los problemas. Yo conozco específicamente a amigos que se han ido a Estados Unidos y ahí tienen que alquilar un cuartito. Y en ese cuartito no pueden hacer mucho ruido porque justamente a la par tienen a otra persona y muy probablemente sea un estudiante o muy probablemente sea el dueño de la casa y no le gusta el ruido. Entonces, bajo ese ambiente es el que muchas personas tienen que vivir. Muchos jóvenes que aquí han tenido una carrera profesional a Estados Unidos van a limpiar casas y esto no es un trabajo denigrante, pero no es lo que ellos han estudiado por 5, por 3, por 7 años, sino que ya tienen que tener una acreditación y para tener una acreditación necesitan una solvencia económica para poder costearla, porque es un poquito más cara. Entonces, las soluciones no son esas. Y por eso el CELAM dice, no tenemos que hacer algo dentro de los mismos países que son motivo de migración, que son motivo de delincuencia, que son motivo de pobreza, para que la pobreza disminuya. Y no se lo tira a los gobiernos esta obligación, ¿verdad? Sino que le dice al mismo pueblo de Dios que precisamente nosotros somos los que tenemos la oportunidad de transformar esta realidad, aunque esta realidad, como ya lo decíamos antes, no me, no me influencia a mí de manera directa o no sea mi realidad. Ahora, pero sí es algo que comúnmente todos estamos viviendo. Ya lo hemos concluido en la parte anterior. Nosotros no somos migrantes, pero tenemos un familiar que sí lo ha sido. Tenemos a alguien o conocemos a un amigo que sí lo ha sido. Por lo tanto, no podemos decir que la realidad de la migración no nos toca. Sí nos toca. Ahora, por eso les decía, es importante poder dar la solución a estos problemas, porque la solución no es la migración. Como la delincuencia, la solución no es la muerte de todas estas personas y tampoco es la tregua con estas personas, porque sería como decirles, yo voy a pactar con ustedes porque ustedes tienen el poder. Entonces, ni tampoco la solución sería únicamente meterlos a la cárcel. También nos damos cuenta que muchas personas que andan en estos grupos entran a una cárcel y salen igual o peor de lo que ya entraron. Entonces tampoco es la solución. Así que, ¿cuál sería la solución? Y es lo que deberíamos de plantearnos nosotros. No solamente los gobiernos, no solamente el Estado en general, sino que deberíamos planteárnosla todos, porque todos somos miembros de un país y a todos nos afecta esta realidad común eh, de ser salvadoreños. Ahora, por ejemplo, la contaminación, perdón, que regrese a esto, ¿verdad? La contaminación es algo que prácticamente nadie está haciendo mucho para esto y es algo que a la larga, pues, no solamente nos va a afectar a nosotros. Yo pienso cómo va a vivir mis hijos, cómo van a vivir mis nietos con un mundo que poco a poco se le está restando minutos de vida. En cada minuto en que vivimos, prácticamente le restamos 5 más. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo pensando en un mañana, sino estamos viviendo con aprovechar todo lo que tenemos hoy y no nos damos cuenta que si lo aprovechamos todo de una manera de explotación, mañana ya no vamos a tener nada y eso va a afectar a la vida de nosotros. Entonces, como les digo, esta no es una preocupación urgente, pero sí es algo que está pasando. Solo nos damos cuenta una tormenta Amanda en la cual causó mucha inundación y gran parte de la inundación que causó, aparte de que las calles de nuestro país no es para todos desconocida, no tienen una buena estructura, independientemente de las razones por las que haya sido,
También parte de esto es la contaminación que nosotros estamos haciendo con nuestro país, ¿verdad? La escasez de agua que tenemos, por ejemplo, si es cierto, la planta potabilizadora quizás no está en buen estado, quizás no tienen los mecanismos para poder arreglarla, pero tampoco tenemos agua. El agua se nos está terminando. Entonces, no podemos decir, en conclusión, lo que quiero decir es esto, no podemos únicamente culpar a un sector de la población de lo que le está pasando a todo el país cuando todos somos responsables de lo que está pasando. Una persona se hace delincuente no porque sea únicamente su decisión, sino porque su entorno social no le está dando la oportunidad para poder ser una persona diferente, porque quizás ese niño que a ustedes ahora ven como joven, que anda en estos grupos delincuenciales, quizás cuando era un niño no tuvo quien lo escuchara, quizás cuando era un niño no tuvo quien le prestara la atención necesaria o quien estuviera a su nivel, a su edad, para hacerlo ser niño, para que ese niño viviera todas las experiencias de un niño. Entonces, quieras o no, todos los que están a su alrededor también son responsables de las decisiones que este niño va a tomar en un futuro. Y no de manera tan directa, puede ser de manera indirecta. Diego dice, todos los seres humanos necesitan amor, necesitan estar inmersos en un grupo social que les brinde confianza, amistad, lealtad, aprecio y muchos otros valores. Pienso que la solución no es tratar de cambiar a las personas, sino tratar de cambiar su realidad para que las personas cambien genuinamente por sí mismos. Amor propio se llama. No sé si alguien más tiene algún comentario con respecto a lo que estoy diciendo. Uh-huh. O a lo que dijo su compañero Diego. Yo pienso que con respecto a lo que usted dijo, Uh-huh. o sea, sí, en parte tiene razón, en otra parte siento que no mucho, porque, o sea, siento que, bueno, al menos yo no tuve una infancia así muy bonita que se diga, y no Uh-huh. opté por esa situación, y tengo amigos de que estuvimos en la misma situación y ellos optaron por eso. Entonces yo no podría decir de que uno actúa así por lo que uno pasa, sino por la mentalidad que uno lleva, las ganas que tenga uno de cambiar su realidad. Entonces considero que eso es más de querer y no de que las condiciones lo obligan a uno. Fíjate que lo que decía Jason, sí es cierto, el hecho de que cada persona tiene algo, o sea, tiene el poder de decidir, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que completamente su entorno tiene la culpa, pero sí influencia de manera positiva o negativa. Vaya, algo, me imagino yo, Jason, si estoy equivocada, me corriges. Algo en tu vida, alguien en tu vida o algo en tu vida te hizo que tuvieras ese pensamiento que tenés y que no cayeras en esta situación de delincuencia. Me imagino que hubo un punto de tu vida en el cual hizo que no optaras por esta situación. Como te digo, si estoy equivocada, me corriges. Pero lastimosamente en estas personas tal vez no hubo ese punto de quiebre o tal vez no les marcó tanto como como te marcó a ti. Entonces, yo lo que digo es esto, que cuando uno va creciendo, tiene la influencia de muchas personas. Y a veces estas personas, independientemente, o sea, dependen mucho del papel que estas personas tienen en nuestra vida. Por ejemplo, hay muchos de estos jóvenes que sí optaron, porque tal vez un familiar que tiene mucha influencia en ellos está dentro de estos grupos o quizás no tuvo la atención de estos familiares, pero sí la tuvo en amigos de estos grupos. Y no hubo nadie, pero nadie que les dijera algo diferente o que les diera una esperanza distinta para cambiar su realidad. Entonces, y quizás otro joven que también vive la misma situación sí tuvo algo que vio,
algo que escuchó, que lo hizo, que lo marcó y lo hizo cambiar de perspectiva. Ahora, yo lo que digo es que un niño tiene capacidad de decidir tipo unos 16, 17, 18 años, que ya va entrando en una madurez. Pero antes de esto, es responsabilidad de todo el entorno lo que ese niño decida. Y que ese niño crezca en un ambiente en el cual, como ya decía el compañero anteriormente, un ambiente en el cual se sienta querido. Solo vamos a ver la diferencia de personas en las cuales también dentro de la gente de alto poder o alto prestigio nos vamos a dar cuenta que muchos niños, muchos jóvenes que no tuvieron la atención de sus padres son los mismos jóvenes y mismos niños que están inmersos en esto de la droga o están inmersos en lo de la corrupción. Y en muchas ocasiones esta situación pudo haberse evitado. Entonces, es importante que nosotros como sociedad, como jóvenes que quieren un futuro diferente para su país, piensen que todo lo que hacemos, que todos los lugares donde estamos inmersos, ejercemos una influencia. Y tal vez usted diga, no, si a mí nadie me ve, alguien lo está viendo. Alguien para usted, para alguien no pasa por desapercibido. Y lo que diga y lo que haga, para esa persona le puede marcar toda la vida. Y si para usted puede ser un comentario insignificante, pero para esa persona puede ser algo que le cambió el chip, hizo que pensara de manera distinta, ya sea positivo o negativamente. Dice Ángel, pienso que uno actúa según el entorno en que se ve rodeado, pero en todo aspecto, no en todo aspecto, pero sí tiene bastante que ver nuestro comportamiento. De algo tiene que ver. En una pequeña parte tiene que ver. Como les digo, al final es la persona la que decide. Es la persona quien dice no, por este camino no, por este camino sí. Pero todos tuvimos un poquito de influencia para que esta persona pudiera tomar una decisión al final. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el método? Que lastimosamente estas situaciones no nos afectan tanto o creemos que nosotros no tenemos el control de cambiar nuestra vida, que no tenemos ese control y por lo tanto no nos sumergimos en la realidad en la cual estamos rodeados. Prácticamente nosotros no nos sumergimos porque pensamos que lo que nosotros hacemos no va a influenciar el entorno donde vivimos. Y eso es importante que lo cambiemos. Que aunque sea una acción que usted haga diferente y usted diga, pero es que solo soy yo, pero ese solo soy yo va a mover a otras personas. Ya después ya no va a ser solo usted, va a ser alguien más que también quiera hacer lo que usted está haciendo. Ahora, dice aquí un compañero, y es muy cierto, no se trata de cambiar a las personas, es que a las personas no las podemos cambiar, pero sí podemos ayudarles a que piensen de manera diferente. Dice aquí un compañero, nuestro libre albedrío juega un papel muy importante en cómo será nuestra realidad a corto y a largo plazo. Claro, todos tenemos esa libertad. Lastimosamente, no todos respetamos esa libertad. ¿Por qué? Porque muchos nos pasamos a la libertad del otro. Y es allí donde respetamos a la persona o la denigramos. Por ejemplo, muchas personas tienen problemas o trastornos psicológicos y es porque desde pequeños les hicieron bullying o porque fueron parte de fueron bully para otras personas. Entonces, esta situación de haber sobrepasado la libertad de otro es la que marca, es la que cambia. O sea, es la que no nos deja a veces poder continuar como país. ¿Por qué? Porque todos pensamos que tenemos una libertad sin límite y nos topamos en el hecho de que cuando nos venimos a dar cuenta, ya esa libertad sin límite ya mató a alguien o ya irrespetó la dignidad de otra persona, porque nos metimos a su libertad.
Y el no ser consciente de estos es lo que nos está trayendo muchos problemas como sociedad. Ahora, ya nos iremos un poquito con la definición del método, y es esta, que es importante conocer nuestro entorno, jóvenes, donde vivimos. Sí, pero es que yo donde vivo no hay delincuencia, pero usted vive en un país donde hay delincuencia. Por lo tanto, esa realidad le tiene que preocupar y tiene que ver cómo poder contrastar esa realidad, porque aunque usted no lo quiera, o aunque usted no me crea esto, en algún momento va a ser víctima de esta delincuencia. O uno de sus familiares puede ser víctima de esa delincuencia. No esperemos hasta que esto pase para que nosotros nos preocupe esto, sino que empecemos a hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de nuestro propio entorno, donde nos relacionamos, de nuestro lugar de trabajo, desde nuestro lugar donde estudiamos, desde donde nos movemos. Tenemos que pensar constantemente en qué hacer, qué actitudes debemos de tener para poder cambiar. Un ejemplo muy importante. Lo que les decía, algo muy sencillo, lo de la contaminación, que es algo que como les digo, nadie le da la importancia que se mereciera esta situación, ¿verdad? Ahora, con esto de la contaminación, si nosotros empezáramos a cambiar esta parte y de ser contaminantes a ser personas que protegen el medio ambiente, desde nuestros entornos ya hubiera una persona menos que contaminara. Ya hubiera una persona menos que hiciera ese tremendo desorden, ¿verdad? Entonces, si esto fuese así, al menos ese 0.001% estuviera cambiando. Y esto se replica. Así como se contagian las cosas malas, así se contagian las cosas buenas. Para poder conocer primero, en primer momento, esa situación, debo de estar inmersa en ella. Debo de poderla tocar, de poder estar dentro de esta situación. Necesito las dos cosas, estar dentro de la situación y estar fuera de la situación, para poder hablar libremente de qué es, de qué color tiene, cómo se comporta, cómo ejerce su influencia dentro de la sociedad y de qué manera puedo cambiarla. O al menos tener unas luces de cómo puedo cambiar esta situación, pero al menos estoy allí, me informo, la conozco. Algo muy, muy cómico el hecho de que, bueno, a mí me causa un poco de gracia el hecho de que cuando haya una cadena nacional, siempre el presidente habla acerca de algo del código, de la ley, de los artículos y todo eso. Entonces había gente que lo criticaba mucho y decía, es que las cadenas nacionales están volviendo clases de leyes. Y yo no es que esté a favor de eso, pero es que lastimosamente no conocemos la ley. No, primero, en primer momento yo no soy médico para saber la ley de la ley de salud. Tampoco, bueno, soy docente, tendría que conocer completamente lo que es la ley del docente, ¿verdad? O al menos un poco la de educación. Entonces, nosotros como sociedad no conocemos las leyes. Viene un fulano y nos coloca tal artículo de tal ley. Ay, sí es cierto, tiene razón. Entonces sí está en la ley. Y creo en este fulano. Viene el otro y me dice, pero esto está en la ley. Y también creo en esto porque no lo conozco. No puedo poner en duda nada porque no es mi área. Y como no es mi área, nunca me dio interés por conocerla o por manejarla. Y lastimosamente ese es un gran error que todos cometemos. Por eso es que toda la gente nos dice algo y todo lo creemos. Así que yo les invito esta semana a poderse informar, a que conozcan, a que si ustedes ven una noticia,
vayan a contrastarla con la realidad, de dónde viene, de dónde nace. Si es cierto lo que dice ahí, si se puede hacer, cuestiónenlo. Si eso se puede hacer en nuestro país, si eso es legal o no es legal en nuestro país, si lo que está pasando ahí, ¿cómo puede ser juzgado? ¿O de qué manera usted lo juzgaría? Yo les invito, jóvenes, que esta semana se dediquen a eso, a investigar qué es lo que está pasando en El Salvador. Investiguen, conozcan qué es El Salvador, donde ustedes están viviendo ahorita. Muchos conocemos de otros países que nos encantaría viajar. Pues conozcamos dónde estamos en este momento, que es el país, que es nuestro país, El Salvador. Por lo tanto, les invito esta semana a que hagan una investigación sobre su país. Ya la próxima semana, pues vamos a ir conociendo más detalle las partes del método para que ustedes básicamente vayamos trabajando, porque al final de esta unidad vamos a aplicar el método. Por lo tanto, yo necesito que primero conozcamos dónde estamos parados. Y en el aula digital hay un foro donde ustedes van a contestar acerca de una problemática. Yo les pido de favor que la primera persona que va a comentar en el foro elija la problemática. Sea la primera persona, elíjala usted. Entonces, los demás, si usted ya es la segunda que vio, ya eligieron la problemática, entonces investigue esa problemática y debata con la persona. Y si usted es la tercera, debata con esos dos y posteriormente. O sea, que sigan la línea sin haberse puesto de acuerdo. Esa no es una evaluación, por lo tanto, no importa si se ponen o no de acuerdo, sino que vayan siguiendo la línea entre ustedes. Debatan con la persona que está hablando al principio, porque sus pensamientos no son iguales. No podemos seguir diciendo, sí tiene razón. En el siguiente, sí tiene razón. Hay alguien que no está de acuerdo, tiene que decirlo. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer en este periodo, debatir. Debatir de lo que está hablando el otro acerca de una problemática. El primero escoge la problemática. Así que sean el primero. Muchas gracias. Entonces, ¿hay algún comentario, alguna pregunta con respecto al tema? Uh-huh. ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien? Entonces, bueno, nos quedamos hasta aquí. Fue un gusto haber estado con ustedes este día y espero que tengan una bonita semana, que sean investigadores en esta semana y que podamos... La problemática es sí, yo sé que tienen otras materias, jóvenes. Por eso es algo muy sencillo lo que les mando a hacer. Simplemente noticias, algo que les llame la atención en Twitter. Como les digo, es nuestra red oficial. Entonces, vean ustedes. Vean ahí ustedes qué les interesa e investiguenlo. Entonces, nada más. Yo sé que tienen otras materias y que también tienen que ponerles atención y son su problemática actual. Así que, pues nada, pasen una bonita semana, cuídense. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, Nick. Adiós. Tengo un buen día. Diego. Adiós. Feliz día. Adiós, cuídense. Buena suerte en las otras materias. Gracias. Cuídense. Feliz día. Feliz día.